Sabéis que de vez en cuando me apetece traer cosas, pues bueno, un poquito distintas al canal. De hecho, hace ya unos cuantos meses, por lo que acabo de estar viendo, como desde octubre aproximadamente, no había traído esta sección en concreto. Y ya sabéis que, bueno, Selección Gourmet, para los que hayáis seguido el canal de manera habitual y para los que no, pues os explico un poquito por encima, es más o menos mi selección personal, una recopilación de cositas de manera más temática. Digamos que es una especie de la versión de las reseñas, pero no necesariamente con las últimas lecturas, sino con cositas que más o menos puedo apilar, en este caso en concreto, como ya habréis leído en el título, respecto a todo el tema de la comida japonesa. En este caso en concreto, de hecho, tampoco lo quiero centrar únicamente en manga, porque hay como 2 o 3 cositas que, aunque sí que tienen su versión, digamos, en formato físico, en formato papel, pues bueno, yo realmente las he consumido en formato audiovisual y por tanto pues tampoco puedo hablaros, digamos, de esas adaptaciones o de esas versiones más originales dentro del tema del manga. El resto de cosas sí que bien las he visto o bien me las he leído y por tanto pues bueno, digamos que os puedo hablar con un poquito más de chicha, salvo en el caso de una cosa muy concreta que me parece algo bastante interesante, que sí que he leído alguna cosita por internet, pero que estoy esperando a que me lleguen en formato físico, porque se los pedí a Taj Mahal y bueno, pues lo pedí hace relativamente poquito y tengo bastantes ganas de hincarle el diente. Todo este tema de la comida con el tema japonés me nace desde hace bastante tiempo, porque de hecho estuve a esto de que mi primer manga fuera Amasando Japán hace muchísimos años, pero al final ni lo llegué a comprar en su momento, ni con el paso del tiempo me he puesto a verlo, ni a leerlo, ni nada por el estilo. De hecho, hace relativamente muy poquito me intenté poner a ver la serie, vi el primer capítulo, no recuerdo si vi el segundo, pero en fin, digamos que estaba bastante alejado de lo que yo en un momento inicial creía y de lo que realmente es lo que me trae aquí. Como me conozco de sobras, y para no alargarme mucho más, aunque tengo la sensación de que este vídeo va a ser más cortito y más ligero, al ser una cosa como más especializada y más focalizada, vamos a pasar ahora sí que sí con todo lo que es la chicha, con ese temita que venimos a hablar, que es el tema de la cocina japonesa a través de manga, de anime y de series de televisión. En primer lugar, uno de los clásicos, posiblemente no digamos en ámbito europeo, ya que nos ha llegado muy recientemente, sí en ámbito nipón, pero bueno, como digo, yo creo que aquí se le ha dado bastante más bombo a Taniguchi, también porque creo que tiene una concepción, no sé si llamarla más comercial, no sé si llamarla más occidental, pero bueno, lo primero que os quería traer es Oishinbo, en este caso Oishinbo a la carte, y quiero matizarlo porque en realidad es una especie de recopilación en 7 volúmenes temáticos de todo lo que viene a ser la serie como tal de Oishinbo. Esto lo matizo básicamente porque la serie tiene muchísimos años de recorrido y digamos que cada uno de los capítulos que ha ido desarrollando hace referencia a una cuestión totalmente distinta. Lo que es la serie regular como tal no se divide en temas, no está, digamos, parametrizada por ninguna cuestión concreta, sino que simplemente es una historia que tiene como hilo principal pues la redacción, en este caso en concreto, de un periódico en la sección concreta de cocina, de temas culinarios, de temas de gastronomía, y todo ello a través de 2 personajes principales que van a llevar toda la carga, pues tanto de la relación personal que tienen entre ellos como del desarrollo de esta sección, que es por un lado Shiro Yamaoka, que bueno, pues digamos que es el más conocido dentro del tema de la cocina. Por otro lado tenemos a Yuko Kurita, que es la periodista que le acompaña y que más o menos, digamos, se encarga de todo el tema de la redacción. También es un poco la voz más pausada, ya que Shiro por su parte es, bueno, en fin, un terremoto, es un torbellino, y digamos que todo ello está conformado respecto a un enemigo, a un, no sé cómo llamarlo, pero bueno, Yusan Kaibara Sensei, que es el padre de Shiro, y que bueno, pues digamos que está en una especie de club gourmet, de club de gastronomía, que hace que Shiro esté en constante competición, ya que tienen concepciones de la cocina japonesa totalmente distintas. Como os comentaba, Oishinbo a la carte es la recopilación en 7 tomos por cuestiones temáticas. De hecho os lo voy a leer porque de memoria no me sé el orden, y son el primer tomo, que es este que os acabo de enseñar, que es de cocina japonesa en un concepto bastante más general. Después tenemos uno que está destinado únicamente al sake y a tema de bebidas alcohólicas, ya que también nos habla de cuestiones como el vino, como el champán. Tenemos otro destinado a ramen y gyoza, tenemos otro destinado a pescado, sushi y sashimi, otro al tema de las verduras, otro al tema del arroz, que me parece súper interesante, y por último un elemento que a mí me parece súper enriquecedor y que de hecho yo creo que es de lo más interesante que tenemos dentro del mundo culinario japonés de manera muy genérica, que es el tema de los izakaya. Los izakaya, que son una especie de pequeños bares, generalmente donde la gente acude
acude a sentarse para comer, digamos, alrededor de una barra. En fin, como digo, cada uno de estos volúmenes recoge estos capítulos que sí que han ido publicándose de manera suelta, de manera individual. Todo el tema de la comida japonesa, por lo menos con más chicha, con más trasfondo, para comprender el empleo de algunos elementos, incluso casi el carácter ritual que tienen algunas de las aplicaciones técnicas dentro del mundo de la cocina japonesa. Oishinbo me parece una auténtica maravilla. Como digo, mezcla cuestiones casi más rituales, más simbólicas, con otras más técnicas, con otras también de carácter mucho más histórico. Como digo, por ejemplo, en el caso del arroz me pareció espectacular, aunque es cierto que a través de este volumen se deja bastante clara cierta mirada de superioridad que tienen los japoneses sobre algunas cuestiones occidentales. No obstante, como digo, Oishinbo me parece una obra maestra, una obra espectacular para poder leer para todos los amantes del tema de la cocina, así que aquí recomendación absoluta. Por otro lado, Astiberri nos trajo el Gourmet Solitario. Esta es la primera parte, tenemos la segunda, que de hecho ya la reseñé en el último vídeo de reseñas, que os dejaré por aquí, que creo que es justamente el vídeo anterior. Nos habla de un comercial que en sus distintas visitas de trabajo, bueno, pues en una especie de obsesión por el tema de la comida, ya que es una persona que pasa bastante hambre por lo que se ve, va descubriendo distintos tipos de locales. Lo que más me gusta posiblemente de este volumen sea el hecho de que, así como por ejemplo en Oishinbo era una cuestión más conceptual, más global, aquí consigue personalizar todo muchísimo más. Nos habla de locales, de calles, de barrios muy específicos donde poder ir a comer un plato muy concreto, o donde poder ir a sentir, digamos, experiencias muy específicas. En el caso de Oishinbo, en contraposición a esto y en contraposición a bastante de lo que vamos a hablar posteriormente, casi estaba concebido como una cuestión social el tema de la cocina. Es algo con lo que sorprender. Sin embargo, en el caso del Gourmet Solitario, tal y como indica su nombre, es algo mucho más intimista. Esto es parte de lo que me gusta, aunque sí que es cierto que la narrativa de Jiro Taniguchi en ocasiones se me hace un poquito cargante, pero creo que eso también aporta muchísimo a las experiencias más individuales, más personales que tiene el propio comercial. Y así como en el segundo volumen, en el de Paseos de un Gourmet Solitario, digamos que está bastante más centrado, o esa sensación tengo, casi en cuestiones mucho más sensitivas, en cuestiones de olores, de sabores, de gustos, de, en fin, de, digamos, la comida en sí como tal. Aquí en el primer tomo se dedica a analizar más bien esos contextos, ese tipo de sociedad que acude a un tipo de bar determinado, cuál es el plato más popular en cada una de las zonas y por qué. Y bueno, pues se centra mucho más, tanto en este como en el segundo, en esas experiencias, pero creo que realmente es una obra muy disfrutable si lo que queréis es una concentración no tanto a lo mejor más a nivel teórico como sucedía en el caso anterior, sino una concentración más de cuestiones sensitivas, de cuestiones sociales, como digo, de esa personalización, de esa individualización de los barrios, de los locales, de las calles, de las sociedades. Astiberri también nos ha traído hace muy poquito La Cantina de Medianoche, el primer volumen, Tokyo Stories. No sé si el siguiente volumen pueda llegar a cambiar de nombre o de subtítulo, la verdad es que en ese caso estoy absolutamente en un universo desconocido, pero tenía muchísimas ganas de hincarle el diente porque había estado un poquito trasteando con todo el tema de la serie de Netflix. Ya os aviso, si os apetece catar el tema de la serie, de que tengáis cuidado, ya que hay una serie japonesa, la cual consta de 2 temporadas, una película, otra temporada, otra película y otra temporada, esta última realizada entre la NHK, si no recuerdo mal, y Netflix. Más luego, evidentemente, una versión china y una versión coreana, por lo cual, pues bueno, al final da un poquito igual porque son historias como mucho más individuales, no tienen tampoco un gran hilo conductor, pero sí que es cierto que bueno, son cuestiones distintas, son producciones totalmente diferentes la una de la otra, así que ahí os queda el aviso. Como digo, La Cantina de Medianoche de Yaro Abe es algo que me sorprendió muchísimo, tenía ganas de trastear con ello porque bueno, pues el rollete este de cocina, como digo, últimamente me ha estado picando bastante el gusanillo, y además tiene algo que últimamente estoy disfrutando bastante y que hace que tire bastante por este tema de producciones, que es que estéticamente se va mucho de todo lo que es la línea más tradicional del mundo del manga, esa línea más comercial que nos ha ido llegando siempre a Occidente, y creo que esto además pega muy bien con esa sencillez, con esa simplicidad de todo lo que nos va a narrar dentro. Hay que decir que esta obra además me sorprendió porque hace poquito estuve escribiendo una reseña, una crítica para la revista online Ecos de Asia. De hecho os intentaré dejar, si me acuerdo, por debajo el enlace a la revista online como tal, por si queréis consultar alguna cosita, y me sorprendió porque de Yaro Abe no hay una gran cantidad de información. Yo desconocía el motivo, sí que es cierto que esta obra se publicó en Japón en 2006,
2006, si no recuerdo mal. Esta obra se presentó como ópera prima de Yaro Abe en un concurso de la editorial y ahí ya empezó a tener mucha más popularidad. Los izakaya, como os comentaba antes, son estos pequeños bares con una barrita que rodea la zona de la cocina donde la gente se suele sentar alrededor, y aquí nos habla en una especie de visión parecida, por llamarla de alguna forma, al tema del gourmet solitario, ya que nos ofrece un contexto muy intimista. Digo muy intimista porque al final se convierte en un reducto donde la gente acude allí para, bueno, pues para disfrutar de la comida por un lado, y además utiliza esta excusa de la comida como reflejo de todo lo que está sucediendo dentro de los cambios vitales de cada uno de estos personajes. Nos sirve para darnos a ver contradicciones, para darnos a ver cambios vitales, para darnos a ver, pues bueno, experiencias muy personales que van ligadas a sabores, a olores, recuerdos de infancia, y todo ello a través de una premisa muy sencilla, que es un pequeño izakaya, un pequeño bar de barrio que abre, si no recuerdo mal, entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana, y allí acude todo tipo de personas: prostitutas, gente de la yakuza, madres solteras, parejas que se acaban de conocer, transexuales, marineros, gente que quiere perder peso, deportistas, cantantes, actores. Una auténtica locura, y cada uno con una historia muy particular que digamos que está narrada entre comillas en tercera persona por el maestro, que es, pues bueno, este personaje central como es el dueño del izakaya. La serie sí que es cierto que nos narra un poquito más en tercera persona, ya que nos cuenta qué es lo que sucede fuera de las puertas del izakaya, mientras que en el manga lo único que vemos es de puertas para adentro. No sabemos excesivamente qué es lo que sucede fuera, más allá de una pequeña noticia que puedan leer, de alguien que entra y les cuenta algo del exterior. No obstante, al final algunos de estos personajes se van convirtiendo en recurrentes, sus historias van repercutiendo en otros personajes, asistimos a celebraciones, asistimos a desencuentros, a pérdidas, a muertes, a nacimientos, y creo que es lo que hace que esta obra sea tan personal. No sé si decir bonita, porque hay momentos bastante tristes, pero bueno, creo que es parte de la gracia que tiene todo el tema de Yaro Abe. De momento ya tenemos tres cuestiones distintas. Por un lado tenemos Oishinbo en algo, pues bueno, más conceptual, más teórico dentro del mundo de la cocina. Por otro lado tenemos el gourmet solitario y paseos de un gourmet solitario con todo el tema de Taniguchi, que nos habla de una versión mucho más intimista, más vinculada, pues eso, a las sensaciones. Y en un tercer lugar tenemos todo lo que nos trae la cantina de medianoche, donde está mucho más vinculado casi la cocina con los cambios personales y vitales de cada una de las personas que asisten a este sitio. Puede parecer todo, pero desde luego que no lo es, porque todavía os tengo que hablar de una cuarta obra. Como digo, os estoy hablando un poquito aquí más de oídas porque todavía no la he podido leer en profundidad. Van por el cuarto tomo en inglés, no sé si en algún momento la traerán a España. Como no me termino de fiar de que llegue en algún momento, he decidido hacerme con ella en inglés, y esta obra, si no recuerdo mal el nombre, es Otherworldly Izakaya Nobu. Izakaya Nobu es una obra que descubrí de manera totalmente casual hace muy poquito, y sinceramente me llamó la atención desde el minuto 1. Como digo, no sabía exactamente si era lo que yo buscaba en un manga de cocina, por lo cual decidí investigar un poquito más, ya que al principio incluso tenía una especie de toque de ciencia ficción que me echaba bastante para atrás, pero la premisa es asquerosamente brutal. Digamos que este izakaya es algo así, y lo vamos a entrecomillar muchísimo, a lo que sería el castillo ambulante de Howl. Y realmente creo que es parecido porque digamos que cada uno de los capítulos hace alusión a un periodo cronológico diferente. Esto hace que los personajes de distintos momentos históricos se reúnan en un espacio muy específico, muy concreto, y que para cada uno de ellos esté en un sitio distinto con unas premisas totalmente diferentes. Sí que es cierto que cada uno de los capítulos hace referencia a aspectos mucho más específicos y mucho más concretos a lo mejor que en casos anteriores. Tiene un factor histórico muy importante, tiene un factor como mucho más dirigido para que cada uno de los elementos que está analizando encaje perfectamente con los personajes y encaje perfectamente con ese momento histórico al que hace alusión. Repito, todavía no lo he leído, no os puedo hablar mucho más en profundidad, de hecho espero que no tarden demasiado en llegar estos tomos para poder ir leyendo alguna cosita e ir comentándoosla. Y pasando aquí ya a todo lo que es el tema audiovisual, he traído principalmente dos cosas. Sí que es cierto que ya os he comentado todo el tema de la cantina de medianoche, sinceramente una serie muy recomendable. De momento está contando historias que por lo menos no hemos visto en el primer volumen de Astiberri. Es más o menos la misma esencia, pero con un puntito de vista diferente. Pero tenemos otros dos ejemplos, en un caso también una miniserie de 12 capítulos de Netflix que yo he disfrutado como un auténtico enano, que es el Gourmet Samurai. Como digo, el Gourmet Samurai proviene ya también de un manga, el cual de hecho no he conseguido encontrar siquiera en inglés, por lo cual pues al final me he quedado un poquito ahí, no he conseguido digamos leer la obra original, pero la premisa de esta obra la verdad es que me parece interesante. Es como mucho más chorrillas, mucho más ligera que algunos
de los casos anteriores, y nos habla de un salaryman recién jubilado, bastante mayor, con una mujer que aparentemente es más joven que él, pero bueno, la verdad es que tiene una relación bastante curiosa. Al final él es como una especie de niño pequeño en el cuerpo de un señor mayor. No es que se sienta abandonado a nivel social, ya que a lo largo de la serie, pues bueno, le vemos interactuar con su mujer, le vemos interactuar con una sobrina, le vemos interactuar con algunos amigos que hacía bastante que no veía. Es en este momento en el cual decide salir, se mete en un pequeño bar, en un pequeño restaurante de barrio, y empieza a experimentar con la cocina, con la comida, con los sabores, con las bebidas. Y Takeshi Kasumi, que es este salaryman que os comentaba, el protagonista de la serie, tiene en algunos momentos ciertas dudas sobre las consultas de los platos, ya que es un hombre bastante tradicional, y como digo, es en esos momentos tan específicos, tan concretos, tan peculiares dentro de su vida, en los cuales él se siente como incómodo, en los que aparece de repente el personaje del samurái. Este personaje del samurái hace que de repente en la serie haya un corte en la cual sigue interviniendo el propio Kasumi. Él es un hombre contemporáneo, pero digamos que vive una especie de traslación a un mundo donde el samurái está viviendo una situación similar a la suya, pero él interviene, él reacciona. Digamos que es esa parte mucho más salvaje, mucho más agresiva, mucho más reactiva. Pero bueno, al final, un poquito en la línea de lo que es la cantina de medianoche, utiliza la cocina como hilo argumental, utiliza el disfrute, ese goce que él tiene con todo el tema de la alimentación, de las bebidas, de las comidas, de las combinaciones de sabores y de sensaciones, para contarnos una historia de crecimiento personal que también nos habla de lo que él por un lado es, y por otro lado lo que él podría o querría llegar a ser. Y para terminar, la última recomendación es algo un poquito más dinámico, mucho más contemporáneo, mucho más en esa línea tradicional del manga anime, de la cual casi estoy rehuyendo últimamente dentro de todo lo que es la lectura de manga como tal, que es, y es posiblemente de lo más conocido que vaya a mencionar, el tema de Food Wars. Food Wars es casi algo de ciencia ficción, me atrevería a decir, comparado con todo lo anterior, porque lo del Gourmet Samurai también es muy normal. Y es que, haciendo de nuevo la recopilación, tenemos esa faceta mucho más conceptual, tenemos la faceta intimista, tenemos la faceta, pues bueno, un poquito más de la sociedad y del reflejo de nuestras vidas a través de la cocina, tenemos la faceta más histórica, tenemos el hilo conductor como excusa para contarnos otro tipo de historias, y en Food Wars nos vamos a una cuestión mucho más, por un lado, académica, ya que está centrada en una escuela de cocina de renombre internacional. La verdad es que en ese sentido no han escatimado en gastos, mezclado con todo el tema de los dramotes, que si de evolución personal, de superación, de los orígenes, de las raíces, de... en fin, muy similar a lo que es el Gourmet Samurai en cuanto al tema sensitivo, pero que se distancia muchísimo, haciendo que todo el tema de las sensaciones acaben prácticamente en orgasmo. Eso sí, en el caso de Food Wars tenemos una variante más competitiva, que es algo que no teníamos en los anteriores, y de hecho creo que es parte de la riqueza, porque aquí nos encontramos, pues bueno, distintas concepciones que nos llevan un poquito a evaluar, digamos, por contraposición. Tenemos una comida más tradicional versus una comida más moderna, tenemos una comida mucho más conceptual, mientras que otra a lo mejor se basa más en lo que es la combinación de sabores, otra que a lo mejor intenta darle más peso a un elemento, mientras que otra intenta dárselo a otro, y vemos, pues bueno, un poquito los altibajos de cada una de estas cuestiones. Hasta aquí llega el vídeo de hoy, ya no me queda mucho más que decir. He querido, como digo, traer un poco un picadito de varias cosas, que además creo que con el tema de la selección gourmet, pues bueno, pegaba. Me parece un tema bastante interesante, en el cual yo creo que además hay más personas de las que creemos interesadas, pero a lo mejor no conocen este tipo de obras, o gente que sí que las conoce, pero a lo mejor no conoce otras personas que las lean, y por tanto cuesta más compartir a lo mejor opiniones. Así que bueno, como digo siempre, ahora es vuestro turno, y me gustaría que me dejarais por aquí debajo en la caja de comentarios si conocéis otras obras similares que sean principalmente accesibles, por lo menos para los que no leemos japonés, o bien en español, o bien en inglés. En fin, cualquier recomendación es bienvenida, porque yo creo que al final esto es un poquito de retroalimentación. Ya sabéis cómo funciona todo el tema de los comentarios en el canal. Hasta aquí llega todo. Muchas gracias de nuevo por estar ahí una semana más, y cualquier cosita por debajo en la caja de comentarios. Evidentemente también os dejaré por aquí debajo en la caja de información todo el tema de redes sociales, por si os apetece seguir charlando por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea. Y como siempre, si pincháis en este botón de aquí, os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no, podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy, y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.